Buenas tardes. En el día de hoy seguiremos hablando del esquema político y los candidatos presidenciales que de alguna manera pretenden ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante saber, por ejemplo, algunos criterios desde el punto de vista de los eventos en el carácter numérico de los candidatos. Hay un dato que, por ejemplo, es importante establecer. Por ejemplo, Costa Rica, en las elecciones presidenciales pasadas, tuvo un total de 25 candidatos presidenciales. Por supuesto, después en el balotaje quedaron los dos primeros y ahí se decidió el que ganó, que creo que se llama Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica. Entonces, es importante tener en claro este tipo de actividades electorales en el caso venezolano. Porque, ¿qué sucede? Si vamos a hacer como especie de un análisis de la cantidad de candidatos posibles que pueden haber en el evento electoral. Estamos haciendo como una prospección para el año 2024. Si nosotros hacemos un análisis en este caso, para el 2022 existen aproximadamente 53 partidos políticos nacionales en Venezuela, registrados en el Consejo Nacional Electoral, salvo mejor opinión. Entonces, podríamos decir, si utilizamos un candidato por partido, que posiblemente es posible que puedan haber 53 candidatos presidenciales. Eso es un número que se podría manejar. Entonces, bueno, ya sería una gran cantidad, porque ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, por la situación política que tenemos en el país, por toda una serie de cosas que han sucedido, por la economía, por el esquema del bloqueo económico que tenemos y toda esa serie de cosas, mucha gente con el debido respeto pretende ser presidente de la República para poder tener alguna gobernabilidad y poder sacar al país de lo que ellos consideran es una situación completamente, digamos, irregular en cuanto a la forma de dirigir los intereses del país. Eso es el esquema que los opositores utilizan, siempre diciendo que el gobierno, el de turno, lo está haciendo mal y que de alguna manera hay que sacarlo, pues, en el sentido de las elecciones, electoralmente hablando, que es la situación que se presenta. El otro tema que puede suceder es que se haga a través de coaliciones, es decir, que se reúna un grupo digamos, de partidos y formen un candidato específico. Entonces, en las coaliciones, indudablemente, dependiendo del número de coaliciones, pues determina el número de candidatos que puede haber. Hay una coalición, que es la coalición mayoritaria, que es la del Polo Patriótico, es una coalición. Y pueden haber otras coaliciones. Ya desde el punto de vista de elecciones anteriores, existen ya coaliciones establecidas y hay un caso específico que es el caso de Barinas, que lograron a través de una serie de digamos, unificaciones de políticos y de partidistas, elegir un gobernador que ganó las elecciones. Entonces, esas coaliciones, bueno, ese número es indeterminado. Entonces, eso es muy importante establecer. Eso es otro evento. Otra cosa que se debe hacer y que es importante poder determinar es que existen un número, los partidos, esos 53 partidos políticos nacionales no necesariamente son partidos que tienen una estructura orgánica, una estructura sólida. Acuérdense que estructura orgánica quiere decir que se va manejando en forma de un organismo vivo. Tiene células, tiene, digamos, comisiones, tiene toda una serie de cosas, una serie de organismos dentro de la estructura orgánica que hacen una vida política de carácter nacional, regional y local. Eso es lo que se conoce como la estructura orgánica de un partido político. ¿Cuántas pueden existir en Venezuela? Bueno, hay una estructura orgánica sólida, verdaderamente coherente y monolítica, que es la estructura de lo que se conoce como el Polo Patriótico. Eso
existe y es sólido en cuanto a la estructura partidista. Y existe otro partido que de alguna manera tiene muchos años en Venezuela, que es el Partido Acción Democrática, que podría decirse que también tiene una estructura orgánica de bastante raigambre a nivel nacional. Y bueno, habría que analizar cuáles son los otros partidos nacionales que tienen precisamente esa estructura. Hay un movimiento o un partido o un movimiento de partidos que están haciendo que se llama Fuerza Vecinal. Esa fuerza vecinal habría que revisar regionalmente, localmente, nacionalmente, si tiene una estructura orgánica. Eso es muy importante porque hay que examinar lo que es la espontaneidad de la gente para votar en unas elecciones y la estructura, la organización. Como ellos dicen, por ejemplo, vamos a ganar, vamos a cobrar y vamos a tener gobernabilidad. O sea, entonces ellos establecen que ganar, bueno, el candidato tiene que tener fortaleza para ganar y por supuesto que tiene que tener un rechazo mínimo, ese candidato presidencial. Tiene que ser un candidato que tenga raigambre nacional. Además de eso, para cobrar, entiendo yo, es que tengan los estamentos desde el punto de vista jurídico, técnico y poblacional, electoral, para poder tener la presidencia en las manos y que el estamento político y el estamento de toda la comunidad venezolana así lo acepte. Incluso la parte de la gobernabilidad ya es un tema que tiene que ver mucho con lo que va a acontecer o lo que podría acontecer a partir de una nueva presidencia. Entonces, esos son temas que indudablemente la oposición tiene que, de alguna manera, tener un criterio de coherencia, porque nada más para elegir los candidatos o para elegir lo que se llama las primarias, ahí usted puede ver la cantidad de problemáticas que se está generando. Entonces, esas primarias no es para elegir un candidato opositor de máximo raigambre poblacional, sino para elegir un candidato de una sección o de un sector minoritario de la población venezolana electoral. Entonces, es allí precisamente la importancia de que estos protagonistas de lo que son las elecciones presidenciales tengan claro este esquema. Y por lo tanto, nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que auscultar, tenemos que tener una lupa bien grande para poder examinar cada candidatura, cada caso, porque hay que tomar en cuenta que la persona o el grupo de personas que vaya a dirigir los intereses, que vaya a dirigir el país, indudablemente tiene que ser conocido. O que se quede el gobierno, o vamos a decir así, el candidato presidencial, que el equipo de gobierno que está actualmente gane nuevamente la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.